Esdras 4. Esdras 4. Dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Toda actividad tiende a generar oposición. Toda actividad tiende a generar oposición. Y el querer restaurar una vida, una pareja, una familia, una iglesia, una nación, en el nombre del Señor, trae oposición. Esta gente estaba bajo el tiempo del reino de Persia. Los persas fueron conocidos por un hombre llamado Zaratustra, que en el griego era Zoroastro, y su religión, dirigida por este hombre, tendía a poner delante de la gente y en la convicción de las mentes que existían dos deidades o dos tipos de dioses, uno bueno y uno malo, uno para arreglar y otro para dañar, uno para ayudar y otro para desbaratar. Eso se ha permeado en todos los ámbitos de todas las religiones. Existe en el Japón el yin y el yang, el blanco y el negro, el bueno y el malo, el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza, dicen en la Guerra de las Galaxias. Y lamentablemente se ha permeado mucho también dentro de nuestras iglesias. Y en muchos creyentes y en el corazón de muchas personas que conocen a Cristo, ven a Dios a un lado y al diablo al otro con la misma capacidad y la misma fuerza, cuando la Biblia no enseña esto. Esta convicción les llevaba a todos los que pertenecían a esta cultura a ser más competitivos, a querer establecer más oposición cuando había algo que no les gustaba. Esto hacía que también la gente de Israel sufriera la oposición de quienes estaban viviendo allí bajo la cultura persa. Mi hermano, gloria a Dios. Y por ello, nunca los judíos que estuvieron en esa época iban a permitir que el pueblo que los estaba viendo llegar de nuevo los desanimara. Eso pensaría uno. La realidad es que toda restauración que Dios realiza hace que los que no son pueblo de Dios se levanten en contra de ellos. Y la forma más común es que las personas mismas sean las que generen esta oposición. Hermanos, cuando hay algo arruinado,
acabo de arruinar las hojas que están ahí, se me acaba de caer el agua que estaba ahí debajo. Hay que restaurarlo. Pero casi siempre cuando algo se daña, en general, lo que se dañan son las relaciones, se rompen las relaciones. Y cuando vamos a restaurarlo, primero hay que restaurar la relación con Dios, lo vimos la semana pasada, y luego la relación con los que están a nuestro lado y la relación con los que están más lejos. Pues el diablo y el mundo sabe que si la restauración depende de mejorar las relaciones, la mejor forma de estorbar la restauración es hacer que personas se levanten en contra de la obra, rompiendo todo tipo de relación para levantar esa restauración. ¿Qué nos enseña Esdras? Primero, sobre la oposición a la restauración. Identificar la oposición en todas sus formas. Capítulo 4, en el verso 2, quienes estaban viviendo allí dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos eran los famosos samaritanos, los que en el tiempo de Cristo fueron conocidos como samaritanos. Esar-Adón permitió a un rey de Asiria que muchas personas del reino persa vinieran hasta la parte norte del reino de Israel. Pero antes de eso también se había permitido, y si usted va conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 41, se dará cuenta que cuando ellos llegaron, se dio una especie de sincretismo religioso, una mezcolanza entre lo que creía el pueblo de Israel y lo que creía el pueblo persa. Segunda de Reyes, capítulo 17, narra la caída de Samaria, el reino del norte, cómo son llevados a Siria y cómo son traídos individuos de otras culturas. Y en el verso 41 resume el asunto así: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ellos hicieron una mezcla de tal forma que podían servir al Dios de Israel y podían servir a los dioses que traían de los otros pueblos. Ellos estaban metidos con Dios y con el mundo, tenían una mezcla religiosa. Este tipo de gente duró todos los años allí establecido, y cuando llega en el tiempo de Zorobabel, en pueblo de nuevo, y ven que están restaurando el templo, les dicen, Esdras capítulo 4, versículo 2, nosotros edificaremos con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios, nosotros también adoramos a Jehová. Primera estrategia para oponerse a la restauración de Dios: participación de quienes no son pueblo de Dios. Participación de quienes no son pueblo de Dios. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan, o para darme a entender. Estando en Cúcuta, tuve la oportunidad de presidir la iglesia que estábamos levantando, y en una ocasión entró un muchacho con muchos talentos, lo vimos muy juicioso, y al final del culto él me llamó y me dijo: pastor, yo he pasado por tales y tales iglesias, ahorita último estuve con los testigos de Jehová, y vengo a ponerme a su disposición para enseñar en la iglesia. Tenga en cuenta que acababa de llegar. Y le dije: usted me acaba de decir que estuvo en los testigos de Jehová, ¿y cómo me dice que ahora va a enseñar lo que enseñamos aquí? Dice: no, usted me da un listado de las enseñanzas, las doctrinas, o me da el módulo de discipulado, y yo, así como usted me lo dé, yo lo enseño, exactamente igual. Yo soy muy bueno para eso. Yo le dije: yo creo que usted es bueno para eso, no lo estoy negando, pero ¿cómo va a enseñar algo que usted no cree? O más bien que cree a medias, porque al fin cree lo que enseñamos acá, la salvación basada en Cristo Jesús como el Hijo de Dios hecho hombre,
o creen lo que enseñan allá, la salvación basada en cumplir con una organización sus reglamentos, mencionando a Cristo como el Salvador, pero no entendiendo que Cristo es Dios junto con el Padre. Al fin, ¿qué va a enseñar? ¿Lo uno o lo otro? No, lo que usted me diga. Sí, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? No hay nada más tremendo para restaurar un grupo humano que hayan personas que no crean lo que allí se está enseñando, que no confíen en el propósito que tiene este grupo y que no deseen trabajar unidos con los demás. Permítame dar otra ilustración. Es como la persona que se monta en un avión, se va con todos y a la mitad del camino le dice al piloto: por favor, señor piloto, pare que aquí me quedo. No, señor, no podemos parar, tenemos un objetivo, tenemos un rumbo trazado, tenemos un destino y todos los que vamos en este avión nos pusimos de acuerdo para llegar allá. Por favor, señor piloto, si no me va a dejar, si no va a parar porque no puede, por lo menos abra la puerta y déjeme bajar. ¿Qué va a pasar si así se hace? Hay despresurización y seguramente se van a pique. Las personas que están trabajando en la restauración de algo tienen que estar de acuerdo en el objetivo y tienen que tener el mismo corazón. Y cuando estos hombres se propusieron para trabajar junto con los judíos, lo que quisieron es hacer sabotaje interno. Déjenme, nosotros nos metemos, pero recuerden, ellos traían una mezcla en su corazón. Es por eso que eran aborrecidos por los judíos. No estoy justificando el aborrecimiento, pero es por eso que judíos y samaritanos no se hablaban en el tiempo de Jesús, porque ellos tenían una mezcolanza. De hecho, los samaritanos llegaron solamente a confiar en el Pentateuco. Hasta el día de hoy todavía hay una ciudad que tiene esta cultura y que solo creen en la Biblia, en los primeros 5 libros. Pero ellos no solamente creían en el Dios de Israel, creían en muchos otros dioses. Eso es como permitirle a este hermano del ejemplo que le di hace rato que fuera pastor de la iglesia. Eso es lo que dijo Pablo cuando estaba despidiéndose de los efesios en Hechos capítulo 20. Les dice: me despido de ustedes, pero dentro de poco de ustedes mismos se van a levantar falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, que no tendrán compasión de la grey. El mundo y el diablo sabe que entre más infiltrados tenga entre nosotros, más lenta es la obra de la restauración de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. Nosotros somos la Iglesia Bautista El Buen Pastor. Tenemos un gobierno congregacional. Admitimos en la membresía a las personas que vemos que tienen testimonio en el Señor. Pero qué terrible pérdida ha sucedido en muchas iglesias de gobierno congregacional cuando por el deseo de crecer súbitamente o rápidamente han admitido a muchas personas que ni siquiera son creyentes como parte de la iglesia. Vamos a votar por qué vamos a hacer, y cuando vamos a votar no todos tienen ni siquiera el Espíritu Santo, ni todos quieren glorificar a Dios, ni todos se han convertido a Cristo. Cada uno quiere su propia tajada, su propio beneficio, su propio deseo. Por eso es que para restaurar un matrimonio se necesita, por ejemplo, que los dos se conviertan a Cristo. Sería la restauración ideal. Porque si uno no, el que no esté caminando con el Señor va a querer hacer continuamente sabotaje. Primera forma de oponerse a la obra de Dios: participación para destruir o sabotear desde dentro. Segunda forma, vaya conmigo a Esdras capítulo 4, versículo 4. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casas a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. La palabra intimidar se traduce más literalmente como aflojar las manos, y la palabra atemorizar se puede traducir como desgastar. En nuestra forma de hablar sería desanimar
No hay cosa más terrible para cualquier ser humano que el desánimo. Vaya conmigo a Números capítulo 32 para recordar cómo el desánimo siempre ha perseguido al pueblo de Dios y siempre ha sido una estrategia de oposición del reino de las tinieblas. No es cierto que Satanás sea igual de efectivo y de poderoso que Dios, pero sí es cierto que él sabe que desanimando al pueblo de Dios, en Números capítulo 32, podía detener o lograr que el pueblo se paralizara en la ejecución de lo que Dios le había mandado. Números capítulo 32, versículos 7 al 9. Dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta la torre de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. 40 años antes, Dios le dijo a Moisés: posean la tierra. Moisés mandó 2 espías, de los 2 espías, 2, Josué y Caleb, dieron buen informe y los demás dijeron: no, esa gente es muy grande, son terribles, nos van a comer, nos van a desmenuzar como se desmenuza el pan, nos van a volver trizas. Desanimaron a la gente. ¿Y cuánto fue el tiempo que tuvieron que durar vagando por el desierto por desanimarse? 40 años. Y no hay nada más terrible que caminar desanimado, ¿no? Una cosa es caminar 40 años con todo el ánimo y otra cosa es caminar 40 años en desánimo. Constantemente vivían desanimados. 40 años después van a entrar, y cuando van a entrar, lo que sucede aquí en Números 32 es que la tribu de Rubén y la de Gad dicen: nosotros no vamos a pasar el río, que lo pasen nuestros hermanos de las otras tribus, déjennos a nosotros aquí, porque nosotros tenemos ganado y esta tierra es buena para el ganado. Y Moisés le dice: ustedes también me van a desanimar el pueblo. Hace 40 años me lo desanimaron, le dimos 40 años de vueltas. Ahora ustedes también me lo van a desanimar como hace 40 años esos 10 hombres. Yo me imagino que a Moisés le vino a la mente: vamos a dar otros 40 años de vuelta otra vez. El desánimo frena. No solo es que se infiltre la gente en medio de la iglesia, en medio de las relaciones de pareja, de familia, que se quiere restaurar, sino también que dejemos que otros nos desanimen o nos desalienten. ¿Cómo desanimaron al pueblo de Dios en Israel? Busqué este ejemplo cuando dijeron las cosas terribles a las que se iban a enfrentar. ¿Cómo desanimaron al pueblo en el tiempo de Zorobabel en Esdras capítulo 4? No sabemos exactamente las palabras, pero lo cierto es que por lo general usted y yo sí sabemos qué nos desanima. Pregunta, mi hermano, ¿qué lo desanima a usted? Cuando le dicen que, usted pierde el entusiasmo. Alguien dijo alguna vez: yo no me desanimo por nada, pero que cuando estoy haciendo algo me dé cuenta que alguien me dice mentiras, entonces ya me desanimo y dejo las cosas así. Cuando veo que me dicen, cuando veo que me tratan mal, cuando veo que no me hacen caso, cuando veo, y aquí especialmente es cuando oigo. Y por lo general son noticias desalentadoras las que nos desaniman. Hermanos de Venezuela, Dios va a orar en Venezuela, así como ha orado en toda la historia, como oró en Israel y va a orar en todos los pueblos. Pero siempre que usted escucha las noticias, se desalienta. Por eso muchos optamos por no ver tantas noticias, las suficientes apenas. Prende uno noticiero, 10 muertos, 5 heridos. Ayer decía el de los cuentachistes: en Colombia a veces hay una campaña en favor de la paz y hay 3 muertos y 2 heridos en la campaña a favor de la paz. Y uno dice: pero bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Y empieza uno a desanimarse.
Mi recomendación es para mí mismo y para ustedes: no nos detengamos tanto en lo que los demás dicen cuando percibimos que nos están desalentando. Así sea cierto, así sea cierto. Es bueno conocer la verdad, pero ¿para qué profundizar tanto si nos estamos desanimando a servir al Señor? Mi pregunta es, 40 años antes de que el pueblo de Israel poseyera la tierra, cuando los espías fueron enviados, los espías dijeron la verdad. Sí, los que iban a entrar a poseer, ellos que iban a entrar a poseer esa tierra, se iban a entrar a enfrentarse a gigantes, eran grandes. Era cierto. ¿Es cierto que hoy hay problemas? Acabamos de ver el video, ¿hoy hay pobreza? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Hay homicidios? Sí. ¿Hay muertes? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar toda nuestra vida y vamos a desanimarnos y no continuar ni buscando a Dios ni sirviendo al mundo, como es nuestra visión? ¿Ni amando al prójimo? Yo he conocido personas muy fieles al Señor que han dejado de servir a Dios en su vida personal, en su vida familiar y en su vida ministerial porque alguien les pagó mal. Mi pregunta es, ¿vamos a dejar de servir al Señor por eso? ¿Nos vamos a desanimar, hermanos? Esa es otra estrategia, y la desmoralización o el desánimo es una estrategia terriblemente fuerte en contra de la restauración que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Tercera estrategia, la corrupción, porque esa palabra está de moda. Verso 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. La palabra clave ahí en el versículo 5 es sobornaron. El autor de Proverbios escribió que para el que usa el cohecho o el que usa el soborno, para él es como una perla para alcanzar prosperidad. Proverbios 17:8. El mundo tiene la compra de conciencias o el pago por favores como una estrategia para prosperar. Hay un título grande en todos los gobiernos de Latinoamérica hoy de una empresa que todo el mundo aborrece, entre comillas, que se llama Odebrecht. Odebrecht, porque todos los gobiernos de nuestra Latinoamérica de una u otra forma se corrompieron con esta empresa y le dieron platas o sobornos. Ella le dio sobornos a los funcionarios para que ellos les concedieran contratos. Pero la gente se escandaliza por una empresa grande, pero no se escandaliza cuando le dice al de la cola, venga, le doy 5,000 y me deja meter, al que está haciendo la fila. No se escandaliza cuando sabe que él todavía no tiene su turno y puede pagar para pasar primero. No se escandaliza cuando ejerce influencia con su posición, con su estado pues, social, para que lo reciban primero. Perdóneme, hermano, discúlpeme, pero voy primero yo, que yo soy el pastor. Por favor, me atiende primero a mí, si es tan amable. Eso también es sobornar. No estoy pagando con dinero, pero estoy pagando con influencias o con favores el favor de otros. Y esa es la estrategia del mundo. Y la gente prospera usando esta estrategia. Prosperan y bastante. Mucho. Ahora, esta estrategia de comprar conciencias en forma de prosperar no es nueva, pero sí es muy común. Nosotros lo único que podemos hacer es reconocerla y no practicarla. Hay una tercera estrategia que es propiamente la oposición. La leímos en el versículo 6. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acúsalo con tu mamá, Kiko, decía la Popis en El Chavo del Ocho. Acúsalo, acúsalo. Ya no es infiltrarme participando, a pesar de que yo no soy parte del movimiento, para dañarlo. Ya no es decirles cosas de la actualidad para desmoralizarlos.
intimidándolos y atemorizándolos. Ya ni siquiera es comprar a los consejeros de los que les pueden dar favores con sobornos, sino que es acusar directamente al pueblo de Dios que está queriendo restaurar sus vidas. Y sabe, hermano, la palabra hebrea para acusación es una palabra que se deriva de un nombre que usted y yo hemos escuchado. Ese nombre es Satán, que en el Nuevo Testamento se le nombra Satanás. De tal forma que Satanás es el acusador por excelencia, y la acusación ya propiamente es la de frente oposición, o la pura y manifiesta oposición en contra de la obra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 22. Mateo capítulo 16, versículo 22. Quiero que lo leamos para entender por qué esto frena la obra del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 y 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo le dijo a Pedro: Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Se estaba oponiendo a la obra de Cristo para salvarnos. Bueno, pero el Señor no le hubiera dicho Satanás, eso es muy fuerte. Acabamos de decir que Satanás es el acusador, se opone acusando. Lo que está haciendo es levantando, por así decirlo, aunque Pedro no lo entendía así, tengo que aclararlo, una acusación contra Cristo o de Cristo. Vuelvo y repito, Pedro no lo estaba entendiendo así, pero lo estaba haciendo. ¿De qué estaba acusando Pedro a Cristo? Para que se paralizara y no continuara su obra redentora. ¿De qué? Leemos los versos de nuevo. ¿De qué? Hermana, no trabaje tanto. Yo sé que hay que trabajar y hay que sostener los hijos, pero cálmese, cálmese. No trabaje tanto. Hermano, no ore tanto. Yo sé que hay que orar y hay que buscar a Dios, pero no sea tan fanático. No ore tanto. Hermana, yo sé que hay que decir la verdad, pero no se ponga tan fanática. No diga tanto la verdad. De vez en cuando eche su mentirita para que... ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros mismos. Está acusando a Cristo de descuidar su propia vida. Le está diciendo: Señor Jesús, usted no está teniendo cuidado con usted. Usted es un descuidado. ¿Cómo se le ocurre que usted va a dejar que le pase esto que usted nos está diciendo? Póngase pilas con usted mismo. Señor, ¿qué está pasando con usted? No sé si usted se ha dado cuenta que algunos de nosotros o damos, o hemos dado, o recibimos o hemos recibido consejos de esa forma. Cuídese, mi hija, cuídese, mi hijo, cuidado. Cuidado con el diablo, dijo el papá de Betty, que es puerco. Cuidado, 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 cuidado. Pilas, cuídese. ¿Cuál era el problema con este llamado a cuidarse? El problema era que Pedro estaba pensando, Cristo lo define como ¿quiénes? Al final del versículo 23. Como los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los... Tu mentalidad es meramente mundana, Pedro. Estás queriendo reconvenirme. No entiendes que me estás acusando de que yo estoy descuidándome, pero es que yo no estoy descuidándome deliberadamente. Estoy cumpliendo lo que vine a hacer. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y cuando tú me dices eso, Pedro, me lo dices porque piensas como los seres humanos, que tenemos que cuidarnos, protegernos. Así para eso tengamos que desobedecer a Dios. Mis hermanos, muchas de las cosas que Dios nos ha pedido hacer en pro de la restauración de nuestro corazón no nos van a gustar.
no nos van a ser cómodas, no nos van a agradar. Dios manda, por ejemplo, que para restablecer relaciones uno deba pedir perdón. Y créame que eso no es cómodo. Conocí el caso una vez de un pastor que le fue infiel a su esposa. Y públicamente lo hicieron pedir perdón. Y él se paró aquí como la mayoría de nosotros hacen. Lo pongo como el pastor el ejemplo porque es que la mayoría de lo que nosotros hacemos es así, lamentablemente, y espero que no entre nosotros los creyentes hagamos esto. Iglesia, si en algo pequé, si en algo los ofendí, perdónenme. Ahí estaba al lado, me contaba la persona que vio el testimonio, que ahí estaba al lado el papá de la hija, el papá de la esposa de él, o sea, el suegro de él, y lo miró como yo lo hubiera mirado. ¿Cómo se le ocurre que si algo hice? ¿Cómo es la manera de uno pedir perdón? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿La Biblia manda a pedir perdón? Sí. ¿Pero con qué palabra manda la Biblia a pedir perdón? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Eso es más incómodo. Porque entonces tengo que acercarme y decirle, venga hermano, tengo que confesarle que yo hice esto, que he pensado esto y esto de usted, y que he actuado de esta y de esta manera. Ahora, ya poniendo a consideración todo lo que he hecho y confesándole lo que hice en contra suya, o he pensado, o he sentido, vengo a pedirle me perdone. Ya es distinto, ¿cierto? Distinto decirle, si algo lo ofendí, si en algo le falté, perdóneme. Trae consecuencias el tomar tan livianamente la restauración, porque es incómodo hacerlo. Y es incómodo hacerlo porque cuando se hace como es, realmente el Señor restaura la vida y se rompe la acusación de Satanás sobre nosotros. Mire conmigo por favor otra vez Esdras, el capítulo 4, el versículo 8, porque aquí hay algo muy importante que resaltar. Hermanos, el tiempo no pasa en vano. Esdras capítulo 4, verso 8. ¿Cuántos de los que están aquí han leído Esdras completo? ¿Les ha llamado la atención el capítulo 4 que parece perderse en el tiempo o desordenarse? Hay una digresión o interrupción deliberada con un paréntesis en el tiempo en Esdras. Y ese paréntesis se hace deliberadamente para poder enlistar las tres formas que acabo de describir de oposición a la restauración: la participación encubierta, la desmoralización, la corrupción y la acusación. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, verso 5, mejor aún. No cubras su iniquidad. Me pasé a Nehemías. Esdras 4. Versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reún, canciller, y Sinsi, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsi, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia en adelante. La carta usted la puede leer completa en el capítulo 4. En sí, la carta lo que está diciendo: este pueblo, cuando construye o vaya a reconstruir su ciudad, se va a rebelar, porque este pueblo fue un pueblo grande y un pueblo que se rebeló y oprimió a otros pueblos. Si dejamos que el pueblo de Israel se levante, rey de Persia, nos van a oprimir. Eso es acusación. Esa es la última estrategia de oposición. Pero pregunta, versículo 7, ¿de qué rey está hablando? ¿A quién le escribieron la carta? ¿A qué rey? ¿Al rey? ¿Y en qué rey fue que empezamos en Esdras? ¿Con qué rey? Con Ciro. Verso 3, nombra a Ciro. Verso 5, sigue nombrando a Ciro y a Darío. Verso 6, Asuero. Y verso 7, Artajerjes.
Al fin, ¿en cuál rey estamos? ¿Estamos en qué tiempo? La realidad es que hay una digresión, un paréntesis en el tiempo. Están en el tiempo de Ciro y luego llegan al tiempo de Darío, que es el siguiente rey después del hijo de Ciro, pero mencionan, porque el que escribe esto ya ha pasado todo ese tiempo, a los siguientes reyes con las acusaciones que levantaron contra los judíos delante de esos reyes. ¿Por qué lo sé? Porque al final en el capítulo 4, versículo 22 dice: y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, o sea, lo que contestó Artajerjes, delante de Reún y de Sinsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y con violencia. Y con violencia. Ellos acusaron fue por la reconstrucción de la ciudad, no por la reconstrucción del templo. Verso 21, retroceda un poquito más conmigo. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. La carta fue enviada no para que pararan la construcción del templo, que era lo que estaban construyendo en ese momento, sino para que pararan la construcción de la ciudad entera. O sea que está hablando de un tiempo posterior, el tiempo de Esdras y de Nehemías. Esdras es el libro que estamos leyendo, pero del capítulo 1 al capítulo 6 narra tiempos de antes de Esdras, el tiempo de Zorobabel y de Jesúa o Josué, como le dice Ageo. Entonces, cuando están hablando de la oposición en el tiempo de Ciro, del hijo de Ciro, que se llamó, aunque no se menciona allí, se llamó Cambises, de Darío, también menciona algo que vendría después en el tiempo de Esdras y Nehemías, que es el reinado de Jerjes y Artajerjes. Por eso hay un paréntesis en el tiempo. Es como si estuviéramos viviendo hoy y mencionáramos lo que va a pasar dentro de 20 años. Es como si estuviéramos relatando lo que pasó hace 20 años y dijéramos lo que está pasando hoy y nos devolviéramos a lo que pasó hace 20 años. Es un paréntesis en el tiempo y esto juega mucho en los relatos históricos de los profetas. Este libro, Esdras, para nosotros histórico, narrativa histórica, para el pueblo de Israel es un libro profético, porque los profetas son como las películas de ciencia ficción. ¿Cuántos han visto las películas de ciencia ficción? ¿Ya vieron la Guerra de las Galaxias? La 1 es la 1, la 2 es la 2, la 3 es la 3, pero la 4 antes que la 1. ¿Sí la han visto? ¿No? Es más o menos eso lo que hacen los profetas en sus relatos. Están narrando lo de hace tiempo y luego narran lo de más adelante y luego se regresan lo de más atrás. Y del versículo 6 hasta el versículo 23 están narrando lo que sucedería más adelante para decir, escucha esto que es muy importante, para decir durante decenas de años no han dejado de acusarnos delante de los reyes que continuamente se han establecido en Persia. O sea que si usted y yo pensamos levantar o restaurar nuestras vidas en el Señor, restaurar nuestra pareja, restaurar nuestra familia, ayudar a otros a restaurarse, restaurar nuestra iglesia o cualquier cosa en el nombre del Señor, y pensamos que la lucha es de un día, de un mes o de un año, estamos equivocados. Porque la oposición, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida. Mire, mi hermano, más o menos otros 60 años pasaron antes de que se reconstruyera el templo, solo el templo en el tiempo de Darío, del rey Darío. Pasó el reinado de Ciro, Ciro le dio la orden, 10 años después muere, más o menos otros 10 años gobierna Cambises el hijo, luego llega Darío primero, porque hubo Darío segundo, así como hubo Artajerjes primero, segundo y tercero, eso nos enreda más, pero cuando llega Darío, aproximadamente al segundo año se reconstruye el templo. Han pasado la bobadita de otros 60 años, prácticamente el mismo tiempo que duraron ellos exiliados antes de regresar. ¿Qué me enseña eso a mí? Que si yo duré 20 años tirándome mi matrimonio, no voy a esperar que dentro de 5 meses ya todo esté bien. ¿Me explico? Si llevamos 10 años de hacer las cosas más en una iglesia, de hacerlas al revés de como Dios dice su palabra, no voy a esperar que con 2 días, 1 mes o hasta 1 año todo cambie.
Si llevamos una cantidad de años con un gobierno corrupto o con un problema a nivel nacional, ojo hermanos venezolanos, no es por desanimarlos, sino por decirles la realidad, no vamos a esperar que tan pronto, por ejemplo, salga el que está en la presidencia de Venezuela, al año ya Venezuela esté color de rosas. ¿Qué hay que pasar entonces o qué hay que esperar? El tiempo. Y durante ese tiempo toca seguir trabajando. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Me explico? Hermanos, cuando vayan a aconsejar a alguien, cuando vayan a ministrar a alguien, tengan en cuenta todo el tiempo que ha durado viviendo según el mundo, lo que ha pasado, lo que ha vivido y lo que sigue viviendo ahora sin Cristo. Y tengan en cuenta que toca tener paciencia para restaurar corazones y restaurar vidas. Habrán personas que usted esté evangelizando que no se hayan convertido y decaigan y no busquen al Señor, pero habrán otras que ya se hayan convertido y decaigan en su caminar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a desechar o vamos a trabajar con ellas? ¿Hay solución para esto? Sí. Versículo 3, primero, dar razones claras y lógicas. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Señores, ustedes se nos quieren infiltrar, qué pena, pero no los podemos dejar meterse en este proyecto, porque así no nos lo mandó Dios y así tampoco fue que nos autorizó Ciro. Ciro nos mandó, lean Esdras capítulo 1, primeros versículos, a que reconstruyéramos nosotros. Que ustedes nos regalen si quieren dinero, nos den recursos, pero los que reconstruimos somos nosotros. Me llama la atención que eso pasa muchas veces en las parejas. Son las parejas las que tienen que reconstruir su relación, no los demás. Pastor, consejero, líder, predicador, preguntan ellas: ¿qué hacemos para mejorar? Se les puede decir, pero deberían ser ellas las que tomen las actitudes y la bandera de restaurarse. Es lógico, Pedro dijo: cuando nos pregunten, en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 15, debemos presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, con sabiduría. Si identificamos las formas en que nos opone el enemigo, también debemos enfrentar sabiamente esa posición, hablar con sabiduría. Segundo, exhortarnos proféticamente. Esdras capítulo 4, verso 24, hasta el capítulo 6, verso 2. Se narra entonces, 4:24 hasta el capítulo 5, verso 1. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Dejaron de construir la iglesia, el local de la iglesia, o el local de adoración. Versos 1 del capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Frente al desánimo, ¿qué hay que hacer? Animarnos. ¿Y quiénes son los que animan? En la obra de Dios, ¿quiénes animaron a esta gente? Los profetas. Nombres concretos: Ageo y Zacarías. Por favor, vaya conmigo rápidamente a Ageo para darnos cuenta de importancia histórica. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan conectados están unos libros con otros de la Biblia? Hemos conectado con Esdras, a Isaías, a Jeremías, en lo que venimos estudiándolo. Ahora estamos conectando a Ageo y a Zacarías. Ageo capítulo 1, verso 1. Ya terminando el Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo. Es uno de los libros más pequeños de los profetas menores. Ageo capítulo 1, verso 1, habla de cómo les profetizó Ageo. En el año segundo del rey Darío, vemos cómo fue el reinado de Darío, o sea, unos 60 años después de que empezaron a construir el templo. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quiénes? A Zorobabel, líder, hijo de Salatiel, líder gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, líder religioso, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho o así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestra casa, casas artesonadas, y esta casa, el local del templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe qué hace un buen predicador, un buen profeta? Profeta del Antiguo Testamento, predicador del Evangelio en la iglesia. Nos hace meditar. De hecho, el libro de Ageo repite varias veces la palabra meditad. Piensen, reflexionen, hombre, pónganse pila, les dice él. Han pasado decenas de años cuando empezaron a reconstruir el local del templo y ustedes dicen que todavía no es tiempo, que luego será, que luego será, que luego será. ¿Cuándo lo van a hacer? Dicen que no hay plata, pero van a leer ustedes el libro de Ageo en sus casas, pero para sus propias casas sí tienen platica para invertirle. Eso es lo que dice Ageo. Y reflexionen bien que mientras ustedes no han invertido en la obra de Dios, aunque han tenido para meterle a sus casas artesonadas, le llama Ageo, se les ha ido como por saco roto, porque ustedes lo echan y se les va la platica, no les rinde. ¿Qué tal este profeta? Va a ponerlo a predicar en la iglesia en esos tiempos. Pues hermanos, tuvo una respuesta muy rápida. Apenas a un mes después, ustedes lean por favor en su casa todo Ageo, que es apenas 2 capítulos, empezaron a responder los líderes, Zorobabel y Jesúa, y apenas meses después ya el pueblo despertó, y apenas unos cuantos meses después de que él profetizara, ya estaban reconstruyendo y terminando la obra. Rápido, eso fue rápido. Ageo es más sencillo de entender. Zacarías tiene muchos símbolos que apuntan a eventos futuros, pero recuerde algo siempre: los profetas nunca quisieron ser un oráculo de adivinación, sino que los profetas lo que querían era mostrar la voluntad de Dios. Eso es todo. ¿Y cómo vamos a reconstruir? ¿Qué diría Zorobabel? Pero todavía nos acusan. ¿Yo cómo voy a hacer? Yo no tengo fuerzas para enfrentarme al pueblo persa. Zacarías sigue allí en el siguiente libro después de Ageo, capítulo 4, versículo 6. En medio de una visión en la que le habla un ángel a Zacarías, en el verso 6 dice lo siguiente: entonces respondió y me habló el ángel diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, si lo cantamos se nos vuelve tan sencillo hoy en día: no con fuerza ni poder, mas con tu Santo Espíritu. Y hay canciones por montones cristianas con ese y con muchos textos. Pero lo que está haciendo aquí el profeta es diciéndole a Zorobabel: Zorobabel, hay acusaciones, Zorobabel, hay enemigos, Zorobabel, has frenado la obra de continuar restaurando el templo para adorar a Dios. Zorobabel, porque tienes miedo. Pero Zorobabel, no es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo. ¿A quién no le da miedo restaurar un hogar perdido? ¿A quién no le da miedo intentar restaurar una relación rota? ¿A quién no le da miedo intentar restaurar donde han habido tantos problemas y tantas dificultades? A cualquiera le da miedo, hermano. ¿A quién no le da miedo? ¿A quién no le da miedo? Miren, yo lo he comentado varias veces para salirnos de nuestra propia iglesia y ver ejemplos de otra iglesia. La primera iglesia bautista de Cúcuta llegó a ser conocida cuando yo ni siquiera conocía a algún bautista. Llegó a ser conocida como el cementerio de pastores, porque hubo tal problema en esa iglesia, en un pastorado y tal división, que todo pastor que llamaban salía corriendo, y si no salía corriendo lo sacaban corriendo, porque la gente era intolerante y no eran capaces de soportarse ni entre ellos, mucho menos con los demás. Después de ser una iglesia de 100, llegó a ser una iglesia de unos cuantos. Y esos cuantos le puede usted preguntar al pastor Eberto, que es el que ahora está y el que llegó y el que Dios ha usado para restaurar esa iglesia. Cuando él llegó eran 5 para un lado y 5 para el otro, los 5 en contra de los otros 5. Eso fue lo que encontró.
¿A quién no le da miedo meterse ahí? ¿Ah? ¿Quién voluntariamente dice, yo, Señor, voy a estar ahí, voy a ayudar a que eso sea restaurado? A cualquiera. ¿Y cómo se logra eso? Por la presencia, guía, instrucción, consuelo y ayuda del Espíritu Santo. Para eso hay que orar mucho, para eso hay que profetizar mucho, que es proclamar la palabra de Dios y levantar con la palabra de Dios predicada el ánimo del pueblo. Levantar con la palabra de Dios predicada el valor del pueblo frente al temor que crea la acusación y la oposición, para que el pueblo entonces se levante sin cesar. Esdras capítulo 5 versículo 2. Si se dan cuenta, estamos saltando porciones grandes y vamos a terminar en el 6 en este día, si Dios lo permite, dentro de unos minutos. Esdras capítulo 5 versículos 2 al 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá. Jesúa es mencionado aquí como Jesúa y en Ageo como Josué, porque sus raíces son muy parecidas. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bonai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esa casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y ahí del 6 en adelante narra la copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sesar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. No pararon. Pasó algo espectacular. Profetizó Ageo y Zacarías, y ahora no pararon. Continuaron sin cesar. ¿Y sabe qué fue lo siguiente que sucedió? Sucedió que ellos terminaron recibiendo beneficio de aquel ante quien los acusaron. La carta que desarrollaron para llevarle al rey Darío decía: esta gente está construyendo conforme Darío dio la orden. Y entonces conforme Ciro, había dado la orden. Entonces Darío dijo: búsquenme en la casa de Ciro, donde él nació, el documento, a ver si eso es cierto. Y cuando encontró esto, Darío dijo: pues entonces reconstrúyanlo, porque él lo mandó. Y resultó que el tiro le salió por la culata, que fueron por lana y resultaron trasquilados, que fueron a acusar al pueblo de Dios y esta vez no les resultó, porque cuando resistimos y nos levantamos continuamente en medio de nuestras caídas en el proceso de restauración, al final Dios nos da la victoria. ¿Ustedes han visto la película de Rocky, el boxeador? Dígame si usted ha visto una película en que un boxeador caiga más que Rocky. Yo no he visto un boxeador que caiga tanto como ese, ¿cierto? Parece de plastilina, parece un muñeco de hule con el peso en el fondo. Va hasta el piso y se levanta, va hasta el piso y se levanta, pareciera que tuviera un elástico, cae y rebota. El secreto no es qué tanto caemos en medio del proceso de restauración, el secreto está en volvernos a levantar, sin cesar, hasta el día en que Dios haga la obra completa. Amén. ¿Cuántas veces fracasamos en el intento? Muchas. Pero al final Dios nos levantará completamente. Se levantaron sin cesar. Y al final, para darle conclusión al texto o al tema, mire conmigo por favor el capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Lee todo el libro
Y por favor salte conmigo al versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a dos cosas: a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden, segunda cosa, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Dios mandó al profeta, el profeta habló, se cumplió lo que el profeta dijo, porque al mismo tiempo Dios levantó a los reyes del momento y utilizó los recursos. Las dos cosas utilizó Dios: a los hombres de Dios animando y a los hombres del mundo ayudando aún en contra de su voluntad. Hermanos, llega el tiempo en que se cumpla. ¿Sabe qué hicieron ellos? Lo mismo que hizo Pablo. Pablo, cuando estaba preso, estaba ante Festo, en el capítulo 25 de Hechos. Pablo dijo: ¿sabe qué? Me maltrataron, no me vayan a dejar ir así. Apelo al César, utilizo los recursos que tengo. ¿Y sabe qué sucedió? Entonces vino el rey Agripa, Herodes, y mientras él apeló al César, lo tuvieron que retener allí, y llegó Agripa y pudo predicarle a ese rey. Utilizar los recursos que Dios nos da en este tiempo también es válido. Lo hicieron los judíos, lo debemos hacer nosotros. Enfrentar la oposición sabiamente entonces se resume en dar razones claras y lógicas, exhortarnos proféticamente, y si nadie nos predica porque no venimos a la iglesia o no podemos venir o estamos en un proceso en el cual no podemos hablar para que alguien nos predique, nos predicamos a nosotros mismos, levantamos nuestros corazones a través de la oración sin cesar hasta el día en que Dios nos responda, y apelamos al orden establecido por Dios, a lo que Dios ha dicho en su palabra y a las autoridades que Él ha puesto en esta tierra. Pero no paramos para reconstruir nuestras vidas. Hay una particularidad cuando pasa con las restauraciones, por ejemplo, matrimoniales. Como iglesia nosotros llegamos, lo he repetido varias veces y quiero repetirlo muchas veces más porque a veces algunos no lo saben, a una conclusión como iglesia sobre los matrimonios, divorcios y recasamientos. Sacamos un documento para poder decirle a la persona que viene divorciada o en proceso de divorcio, separada, recasada, qué piensa la iglesia con base en la palabra de Dios sobre este asunto. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creemos que Dios puede restaurar las vidas y especialmente los matrimonios y las familias. Por eso lo hicimos. Dígame qué matrimonio está tan mal o qué familia está tan mal que Dios no lo pueda restaurar. Dígame qué vida está tan mal que Dios no la puede restaurar. Dígame qué iglesia está tan mal. Dígame qué tan mal está su vida, sus finanzas, su corazón. Y yo le diré: apelemos al orden de Dios y a los recursos que Dios nos da en esta tierra, conforme a su voluntad, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a restaurar en el nombre del Señor. Pero no nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos. Al final, lea usted el versículo 15 al 22 en su casa. Después de que se restauró el templo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa siempre después de que se logra algo? Celebraron al Señor fiesta. Vino el festejo. Cada que venzamos en el Señor alguna oposición, debemos festejarlo, celebrarlo. ¿Y cómo celebran los cristianos? ¿Con cerveza sin alcohol? ¿Ah? ¿Cómo celebran los cristianos, hermano? ¿Comida? El mayor gozo cuando yo tengo una alegría es compartirlo con alguien. Así somos creados los seres humanos. Fuimos creados para compartirlo, ¿cierto? Y si yo tengo una victoria en el nombre del Señor, tengo que gozarme con aquel que me dio la victoria. ¿Y quién es ese? El mismo Señor. Entonces, ¿qué hace un cristiano cuando está gozoso? ¿A quién le dice gracias? ¿Con quién festeja y con quién se alegra? Con el Señor, ¿cierto? Y se goza. Ellos lo que hicieron fue celebrar en la iglesia, en el local que construyeron en el templo, y festejaron. Claro, hubo comida, hubo cantos, hubo danzas, pero estaban juntos orando y alabando y glorificando y agradeciendo al Señor. Así celebran los cristianos, ¿cierto? Espero que así celebremos. Cada pequeña victoria, cada gran batalla o cada gran lucha que tengamos, vamos, cuando en el nombre del Señor podamos vencer esa oposición, celebrar en el nombre de Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta
mañana. Gloria a Dios. Padre, no es de los fuertes la batalla, Señor, sino de aquellos que tú en tu misericordia les concedes el vencer. No es con nuestras fuerzas, no es con ejército, ni con poder, sino con tu Santo Espíritu. Hoy entendemos, Señor, que lo que luchamos, muchas veces lo luchamos en la carne, pero cuando luchamos guiados por tu Espíritu Santo, aunque siempre haya oposición, en tu nombre siempre nos volveremos a levantar para seguir luchando. ¿Qué están restaurando mis hermanos en sus vidas? No lo sé. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes, oh mi Dios, en este día a seguir luchando y seguir batallando. Algunos de nosotros todavía estamos restaurando áreas afectadas en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, de experiencias del viejo hombre, del pasado sin Cristo. Hoy restáuranos, Señor. No nos permitas bajar los brazos, porque tú no nos ves como estamos, sino como nos has de perfeccionar en Cristo. Tú ya sabes que al final venceremos en tu nombre, y nosotros, oh mi Rey, debemos vernos igual. Ayúdanos a exhortarnos, a animarnos, a aconsejarnos por la palabra, como lo hicieron Ageo, Zacarías, los profetas con el pueblo. Ayúdanos a levantarnos cada vez que caemos, diciendo: sigo porque el Señor sigue conmigo. Ayúdanos a continuar luchando, Señor, entendiendo, mi Rey, que tú eres el poderoso gigante que pelea a nuestro lado. Esta vida que tú me has dado, Señor, no ha terminado todavía hasta el final. El que ha iniciado la buena obra que eres tú, Señor, la has de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta iglesia, Señor, todavía no ha terminado, sino hasta el día que tú vengas. Las familias que estamos aquí representadas, Señor, no han terminado su proceso. Todavía nos falta mucho por restaurar. Y nos seguiremos levantando en tu nombre, Señor, y seguiremos siendo restaurados.